Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saludo a Miguel Ángel Chávez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, los vamos a invitar como siempre para que estén en contacto con nosotros, pero antes, mire, hoy sabremos quién fue Gustavo Adolfo Madero, hermano menor de Francisco I. Madero, también asesinado precisamente en los días de la Decena Trágica cuando fue apresado y asesinado el presidente de México. Para conversar sobre Gustavo Adolfo Madero nos acompaña la historiadora Begoña Consuelo Hernández Lazo, como decía nuestro buen Pablo Serrano, conocida como Begoña Hernández. Le damos también la cordial bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra invitada es doctora en Historia por la UNAM. Ha centrado su interés de estudio en el periodo de la Revolución Mexicana e historia del movimiento obrero en México durante el siglo XX. Durante 20 años impartió cátedra en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha dedicado a la investigación histórica, en especial en el que fuera Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, ahora Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, el Museo Nacional de la Revolución, el Colegio de México y en la coordinación de investigación de proyectos especiales en el Archivo Histórico del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Ha publicado catálogos de archivo y diversas obras de difusión histórica. A su vez ha coordinado varias investigaciones históricas e iconográficas y ha colaborado en diferentes reseñas, prólogos y artículos en revistas y libros sobre la Revolución Mexicana e historia contemporánea de México. También ha impartido cursos y conferencias sobre los temas antes mencionados. Actualmente trabaja en la publicación de su tesis doctoral titulada Demetrio Vallejo Martínez, un luchador social, 1910-1985. Y bueno, antes de dar comienzo, amigos y amigas, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros. Sus comentarios, sus preguntas, su punto de vista, por supuesto, son bienvenidos. Y para eso tenemos, como siempre, las líneas telefónicas disponibles: 5604-8229, 5604-7926, y también nuestra línea sin costo, el 01800-670-1680. Y además, Miguel Ángel, ahora vamos a regalar 5 libros que se llaman Testigos de la Primera Insurgencia, para que nuestros amigos que nos hagan comentarios, preguntas, se los lleven. Son 5 libros nada más el día de hoy. Muy bien, pues entonces comenzamos, así que pónganse a marcar. Su participación, ya lo decía, es muy importante. Llámenos. Gracias. Begoña, estamos en el mes del centenario de la Revolución Mexicana, este gran movimiento social que inauguró el siglo XX, creo que en el mundo. Sí. Y, bueno, las figuras fundamentales de esta gran revolución, pues fueron los hermanos Madero. ¿Por qué esta familia se ve envuelta en esta vorágine de la Revolución Mexicana? Bueno, yo quisiera entender un poquito la cuestión de cómo se va involucrando, sobre todo Francisco Ignacio Madero, que es el hermano mayor, en este proceso de la democracia en México. Él en especial empieza a buscar las alternativas para poder poner a disposición de los mexicanos un nuevo partido político que vaya en contra de la imposición que se ha vivido del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. No quisiera ahondar mucho en todo lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz, porque nos llevaría toda la hora y algo más, pero pues sabemos que hubo toda una situación de orden y progreso que en un principio le dio al país mucha estabilidad económica, hubo mucha infraestructura
que el país necesitaba después de un siglo XIX de mucho guerra civil y mucho movimiento de los propios mexicanos, y por lo mismo Porfirio Díaz va a ser un factor fundamental para darle paz y progreso al país. Sin embargo, ya para cuando inicia el siglo XX, empezaron a venir los problemas que el propio Porfirio Díaz ya no podía detener, que era otra situación. Tanto en Estados Unidos como en Europa se viene una depresión económica muy fuerte. Esto afecta mucho la economía del país y viene entonces a derivar en otras demandas de los propios mexicanos sobre lo que está pasando en México. Sobre todo los maderistas, ¿no? Que empezaron un poco a cuestionar desde 1901, ¿no? En esta situación sí van a estar los maderistas. Va a ser una familia del norte de México, que no va a estar tan alterada su situación económica, porque el abuelo Evaristo Madero va a ser un personaje que va a trabajar mucho durante el siglo XIX para armar todo un consorcio económico, y es un empresario que lucha por sacar adelante a la familia y además tener una fortuna de mucha importancia. Eran de los más ricos Eran de los más ricos en Coahuila. En Coahuila, Nuevo León, ellos tienen una situación de privilegio, pero, sin embargo, su situación económica no está a la par con la situación política con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a tener sus enemigos y sus amigos en la cuestión política, en donde Evaristo Madero no es uno de sus privilegiados, porque él había estado como gobernador de Coahuila en un momento dado cuando fue Manuel González presidente, y entonces en ese momento Porfirio Díaz hizo a un lado a Evaristo. O sea que Madero. los Madero ya habían probado las mieles de la política, ¿no? Ya, desde el abuelo Evaristo, él había sido ya gobernador, y entonces en esta situación empieza en el siglo, ya los nietos, que también vienen a ser una familia de empresarios que siguen la misma línea del abuelo, en especial los dos mayores, que van a ser Francisco, del hijo mayor además, Francisco Madero Hernández es el hijo mayor de Evaristo Madero. Él va a tener 16 hijos, de los cuales los mayores van a ser Francisco y Gustavo. Francisco Ignacio nace el 30 de octubre de 1873, mientras que Gustavo Adolfo va a nacer en 16 de enero de 1875. Apenas se van a llevar un año, 3 meses de diferencia, y van a ser además los protegidos del abuelo, que va a impulsar para que ellos entren de lleno a trabajar en su empresa. Esto va a provocar que entonces los hermanos estudien juntos. 20 años van a estar totalmente. Tienen una en la relación muy línea, estrecha ambos, bastante, ¿no? Desde niños. Lo único que llegó a diferenciarlos, desde niños, los mismos maestras que les enseñaron a leer y escribir, en la misma escuela donde se estudiaron en Saltillo, la misma escuela donde van a estudiar en Estados Unidos inglés. Igual los mandan a Francia a estudiar a los dos juntos. Se van a estudiar también sobre comercio, sobre situación de finanzas en el mundo, para poder entrar a México a todo este movimiento financiero. Y además después regresan a Berkeley a estudiar la cuestión del cultivo del algodón, que era lo más importante en ese momento para el norte, poder ellos sacar adelante la empresa familiar. Digamos que esta primera formación abarca desde 1880 hasta los primeros años del siglo XX. 1901 más o menos, sí. Y después el gusanito de la política le viene a Francisco Ignacio Madero. A los dos, en realidad, los dos le entran desde 1904, 1905. Ya Francisco y Gustavo y su tío José María Hernández van a participar en la fundación del Club Democrático Benito Juárez. Para poder Francisco va a resultar electo presidente de la directiva de este club. ¿De qué año estamos hablando? 1904, octubre de 1904. Y van a establecer organizaciones similares en todo el estado para poder convocar una convención, porque están preocupados por el candidato independiente para gobernar Coahuila. Esa es una de las situaciones que ellos van a tener primero. En primera instancia va a ser
que no les impongan otra vez un gobernador como les ha impuesto Porfirio Díaz constantemente. Ya en 1905, los hermanos Madero van a demostrarse una experiencia política cuando se van con el médico Dionisio García Fuentes de Saltillo, que va a ser su candidato a la gubernatura de Coahuila, mientras que el candidato de Porfirio Díaz, Frumencio Fuentes, va a ser el que va a ganar porque es el que va a imponer Ramón Corral, vicepresidente ya del país. Bueno, y ese primer descalabro, de todas maneras no los hace detener, porque después se involucran en la política de Nuevo León, ¿no es cierto? Pues directamente están involucrados en la situación de lo que el país les está exigiendo. En este momento ya Gustavo se aleja un poquito, se dedica más a ser el empresario que él estaba. ¿Qué hacía concretamente Gustavo Madero? Bueno, tenía, para 1908, por ejemplo, podemos mencionar una serie de empresas que él va a tener a su cargo. Va a estar en una fábrica de hilados y tejidos, La Victoria. Luego en Parras, Coahuila, va a tener un rancho, El Perote, que es con una compañía industrial de explotadora en coahuilense. El Monterrey va a tener la compañía minera de San Pablo, la litografía El Modelo. En Zacatecas, minas de plomo y plata. En Chihuahua, la salinera. En el Distrito Federal va a ser la distribución de toda la mercancía. En Torreón va a estar la mina de cobre. En Aguascalientes, una fundidora de campanas. En Chilpancingo, depósitos de plomo. En Saltillo, fabricación de durmientes, etcétera, etcétera. Podemos seguir como 20 empresas que él va fundando desde 1897 hasta 1908, antes de que se dé la revolución. Él está involucrado por toda la República Mexicana en diferentes Mientras que Francisco, el famoso Panchito, está como que administrando ciertas empresas, pues pero en la grilla política. Él sobre todo se dedica al cultivo del algodón ahí en Parras de la Fuente. Él más bien su sector de trabajo va a ser ahí para el algodón, el riego de este tipo de cultivo. Se va a dedicar a la cuestión de la homeopatía, que va a ser una de sus cuestiones. Y la gran diferencia que van a tener los dos va a ser la cuestión religiosa. Uno va a ser el espiritismo, no se le da a Gustavo. Gustavo es católico. Ya para entonces Francisco está en el espiritismo. Sí, ya. ¿Cuándo empieza a desarrollar eso? En Francia. Cuando él está en Francia, él empieza a leer a Allan Kardec y empieza a involucrarse en todo este movimiento oriental, se puede decir, sobre la cuestión filosófica, y empieza a tener su situación de tener la relación con espíritus y hacer estos contactos con diferentes espíritus. Cosa que desarrolla más y en otros lados. Hacia 1906, 1908. ¿Puede ser? ¿Que lo practica más el espiritismo? Pues lo va practicando a través de todos estos años, pero es el único de la familia. Pero ya cuando tiene contacto, porque creo que el contacto con los espíritus le costó algo trabajo, ¿no? Algo de trabajo. Es que él tiene un contacto en especial con un hermano que había muerto de pequeño, a los 7 años. Ya. Que muere quemado, y Francisco va a presenciar más o menos cómo su hermano se quema, y esto lo va a involucrar en tener contacto con este hermano y tener una situación en donde llegan a plantear algunos personajes de la familia que llega a tener contacto hasta con Benito Juárez. Sí, pero ya muy avanzado en el tema de la lucha política, ¿no? Sí, porque está involucrado en ambas cosas, y lo principal de él, sobre todo en 1908, va a ser la publicación de su libro, La Sucesión Presidencial en 1910. A eso iba yo, porque Nacional Democrático. A inicios del año de 1908, según cuentan la historia oficial, las declaraciones de Porfirio Díaz al periódico People's Magazine, que dice que que el pueblo mexicano ya está apto para la democracia y que él ya no va a meter las manos en la sucesión, enciende luego el ánimo político de Pancho Madero. ¿Es cierto esa versión? Es cierto. Porque ese mismo año empieza a escribir el libro en el verano, ¿no? Sí, como ya decíamos, desde 1904 a 1905 él ya está involucrado en hacer cambios a nivel local.
Ya para cuando se da esta entrevista de de Porfirio Díaz con Krillman, entonces es cuando él se lanza a hacer estudios, a analizar la situación del país en todo el siglo XIX, en esos meses, y hace ¿no? este estudio en especial para poder lanzar una propuesta de qué está pasando en México. Y es cuando él propone que la situación, que como se puede resolver las problemáticas que está viviendo México ya en 1908, después de esta crisis económica que vive el país, es el cambio político, y sobre todo a través de su lema sufragio efectivo, no reelección. Ahora, en el libro de la Asociación Presidencial, en realidad lo que Francisco I. Madero plantea es que haya un cambio político de la vicepresidencia, ¿no? Más que del presidente Porfirio Díaz, es decir, que paulatinamente vayan transformándose las estructuras de poder y los personajes. Esa es la primera propuesta, ¿no? Pero en realidad yo creo que también existía la edad de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había nacido en 1830. Para 1910 Porfirio Díaz cumplía sus 80 años. Así es. Entonces, lo que se plantea también es que en este momento también ya están viendo que Porfirio Díaz está en la decadencia, se puede decir, aunque no de inteligencia, era un hombre muy inteligente, muy capaz. Tenía los resortes bien puestos. Muy bien puesto todo, pero finalmente esperan también que se muera en algún momento. Y esto, entonces, por eso, la opción era la vicepresidencia. Así es. Porfirio Díaz les gana en 1905 esta situación, cuando mete a Ramón Corral como vicepresidente, como su sucesor. Así es. Exactamente, avanzando a toda esta propuesta de que venga otro vicepresidente y les gane a los científicos el poder que ya tienen adquirido, ¿no? Sí, porque la propuesta de Madero iba en el sentido de que, bueno, se nos ha dado orden, se nos ha dado progreso, se nos ha dado la paz, pero es necesario un cambio político hacia la democracia. Y este cambio político, lo propone la Asociación Presidencial, tiene que ser paulatino, ¿no? Exacto. Entonces empezar como de abajo para arriba. Bueno, finalmente esta propuesta hizo eclosión porque la tosudez del dictador Porfirio Díaz impidió que fuera de esa manera, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué opinaba Gustavo Madero en 1908 acerca de estas propuestas de su hermano? Gustavo estaba más involucrado en la cuestión empresarial, pero sí recibe con mucho gusto el libro de su hermano, lo distribuye, salen 3,000 ejemplares de la obra y hay una reedición. El mismo Francisco le pide a su hermano Gustavo que le ayude a hacer la reedición económicamente, porque también empieza a tener ya Francisco la necesidad de buscar que su familia lo apoye económicamente para distribuir el libro. El libro le llega a Porfirio Díaz, le llega a todo el gabinete, a todos los que él considera que es necesario que sepan lo que él quiere hacer. No es un secreto, es algo que él está dispuesto a compartir para que se haga algo realmente democrático. Así es. Entonces, ahí es donde Gustavo está de acuerdo con su hermano, él quiere involucrarse y empieza a trabajar con él, no muy involucrado en la formación ya del partido antirreeleccionista. Que eso ya fue Hay que 9. recordar que también está Bernardo Reyes. El general Bernardo Reyes fue otro de los opositores, se puede decir entre comillas, a Porfirio Díaz, que en un momento dado también forma su partido y se lanza también como vicepresidente. Porfirio Díaz le calma los ánimos porque además es el militar de fama que le tienen mucho miedo de que entre en esta dinámica porque podía controlarles el ejército, y entonces Porfirio Díaz lo saca de la jugada mandándolo a Europa a hacer estudios diplomáticos, y entonces es cuando Madero queda directamente involucrado ya con el partido antirreeleccionista y con los reyistas para poder sacar adelante su proyecto. Así es. Vamos a una pequeña pausa. Sandra. Claro que sí, Pablo. Usted está escuchando México y sus historiadores, y para usted tenemos 5 ejemplares del texto Testigos de la Primera Insurgencia. Así que le invitamos a que se comunique a través del 5604-8229, 5604-7926, o bien a través de nuestra alada sin costo 01800 670-1680. Llámenos y comparta con nosotros, con nosotras, sus comentarios. Gracias, Sandra. Begoria,
en esta vorágine de la organización del partido antireeleccionista, en esta vorágine por la campaña política que hace Francisco I. Madero, ¿qué papel juega Gustavo? Porque Gustavo siempre se le ve como atrás de Francisco, como consejero, pero yo creo que, bueno, tú hiciste un espléndido trabajo sobre Gustavo Madero, hiciste una biografía de él, era como más racional, como más objetivo, como más centrado. Más práctico. Él sí pensaba que en ese momento no era el momento para él de involucrarse con su hermano. Él no se involucra directamente en las giras, él está enterado de todo lo que está haciendo Francisco, aunque en estos momentos también está viajando mucho, siguiendo en su cuestión empresarial, pero está enterado de que Francisco se va a forma el partido antireeleccionista, el periódico, el antireeleccionista, que también es algo muy importante, y en un momento dado, cuando empieza a dar la situación ya de represión también a todo el movimiento antireeleccionista, Gustavo sí toma sus reservas y le dice a su hermano: ten cuidado, esto es muy peligroso, al igual que el papá. Todos ellos es cierto, están porque en hubo esa una reserva. reunión, perdón que te interrumpa, hubo una reunión con la familia cuando ya se lanzó de lleno a la política, ¿no? Desde que lanza la sucesión presidencial, desde que Francisco se lanza con ese libro, la familia empieza a darse cuenta de que... ¿Qué le dijeron? Pues de que no era el momento, en especial el abuelo Evaristo estaba asustadísimo. Él decía que no era posible que se lanzara a estas condiciones cuando Porfirio Díaz podía reprimirlo. Sabían que la represión estaba a la orden del día y que entonces podían hasta eliminarlo en un momento dado. Eso era el Hay temor una de la carta familia. del papá, ¿no? ¿Sí? Donde le dice, pues eres un terco y esto te va a generar consecuencias, algo por el En un estilo. momento dado, cuando ya después de que se hacen todas las giras para formar los clubes antireeleccionistas y el partido antireeleccionista, para convocar a la convención en abril de 1910, que ya Madero está lanzándose como candidato a la presidencia y que es nombrado más bien candidato a la presidencia en esta convención de 1910, Gustavo lo felicita. Gustavo no está con él en ese momento, pero sí le manda un telegrama, lo felicita por el honroso nombramiento, mientras que su padre le dice: te felicito por el peligroso nombramiento. Ellos están con un temor todo el tiempo de qué le va a pasar a Francisco en estas condiciones. Claro. Y también pues sus intereses, qué va a pasar con nosotros cuando tú ya te estás lanzando a todo esto, ¿no? Y viene la represión, obviamente, ¿no? ¿Cuál era la relación de los Maderos en esta etapa con Reyes? Porque No, Reyes está como en que es Europa. coqueteo con los reyistas, pero como que sí, pero como que no. Después de que se va Reyes a Europa, cuando, como mencioné, Díaz lo manda, Díaz ¿no? De se comisión. deshace de él y lo manda de comisión a Europa, los reyistas se unen al antireeleccionismo. Todos los que habían, exacto, en 1909. plantean la posibilidad, entonces, eso es su alternativa, puesto que Bernardo Reyes los deja colgados, en pocas palabras. Así. Entonces ellos ven en Madero la alternativa para poder salir adelante. En un momento dado, en alguna manifestación, según platica Francisco Madero, están los reyistas y tenían una identificación de un clavel rojo. Y dice Madero, y vi cómo todos los claveles rojos eran lanzados y pisoteados porque Reyes ya los había abandonado. Entonces ahí es donde se fortalece además el propio partido, el partido antireeleccionista, con gente de Reyes, y empieza a formarse toda esta situación del partido antireeleccionista, en donde van a lanzar a Madero como candidato a la presidencia. Bueno, y después vienen estas famosas campañas que en algunos puntos fue exitoso, en otros no, pero no se le ve a Gustavo ahí. No, ¿Por Gustavo qué? no está ahí. Mucho se puede plantear de las cartas que tienen Gustavo y Francisco, es que Francisco le pide constantemente a Gustavo el apoyo económico. Pídele al tío Ernesto que nos apoye con 1,000 pesos. Pídele a las hermanas que nos den para sostener esta gira. Finalmente Madero está dando su propio capital para este proyecto político y pide a la familia que lo apoyen. La familia está escéptica, pero Gustavo es el que va a decirle: yo te apoyo.
Y está en las manifestaciones, él le organiza manifestaciones en Monterrey, en donde él puede estar, él está con su hermano, pero no está involucrado así de ir a la... O sea, en esta etapa, Gustavo no es operador político como diríamos ahora. No, no lo es, en ese momento no. Él se involucra ya, en un momento dado, Gustavo, es más, llega el momento en 1910 en que Francisco está en la cárcel en San Luis Potosí después de toda esta represión que se viene en contra de él por las manifestaciones que ellos y todos los discursos que dan en contra de Porfirio Díaz, y esto provoca a Porfirio Díaz lo mande a la cárcel. Además, porque se vienen las elecciones, y este es el fraude electoral realmente. Francisco Madero está en la cárcel cuando se da las elecciones. Que es cuando Francisco Ignacio Madero rompe con su idea de luchar más bien por la vicepresidencia, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando dice, Porfirio Díaz es un terco, no hay nada que hacer, y esto implica pues una confrontación que vamos a ver en las urnas, ¿no? Exacto. Y realmente él ya no está pensando en esta vicepresidencia desde el momento que el partido antireeleccionista lo lanza a él como candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez a la vicepresidencia. Ya en esta gira en donde ya en San Luis Potosí lo toman preso, él ya está como candidato a la presidencia, y por eso es el temor de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había eliminado a Bernardo Reyes, pero Madero va a tener un apoyo del pueblo que no esperábamos. Un apoyo popular impresionante. Ya no lo puede detener Díaz, y lo único que le queda es el fraude electoral. Claro, bueno, lo apresan y luego viene la escapatoria, y luego viene el plan de San Luis, que finalmente el plan de San Luis es, digámoslo así, como el gran llamado a la revolución, a estallar la revolución el 20 de noviembre, que además dicen que no se escribió en San Luis, sino que se escribió en Estados Unidos, en San Antonio, y con ese llamamiento pues empezamos con la etapa de la emergencia revolucionaria. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Cómo no? Gracias. Estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada y en www.radiociudadana.imer.gov.mx. Le invitamos a que nos llame a través del 5604-8229 o 5604-7926. También esperamos sus llamadas a través de nuestra alada sin costo si nos escucha al interior de la República Mexicana. 01800-670-1680 es el número, y hoy tenemos para usted 5 ejemplares del libro Testigos de la Primera Insurgencia. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. XEDTL, Radio Ciudadana, transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana, todas las versiones. Los regalos más significativos son los que vienen del corazón. En tus manos está la posibilidad de dar regalos perdurantes para niños y comunidades en pobreza. Únete a Visión Mundial y comparte con nosotros la gran satisfacción de cambiar vidas. visionmundial.org.mx 1500-2262. En esta temporada tú eres parte del cambio. Yo quiero tener un país mejor, un país de éxito, un gran país. Por eso estudio, porque quiero ser una gran profesionista. Por eso, gracias a Décalos, gracias a ti, en el 2010 somos más de 100,000 becarios. Gracias a tu donativo, esto es realidad. Gracias a ti, me gradúo. Gracias por ayudarme a lograr este objetivo. Gracias. Muchas gracias. Décalos, hay talento, solo falta apoyarlo. Esta es la cartelera del Auditorio Nacional. Nora Jones, 5 de noviembre, 20:30 horas. Fito Páez, 6 de noviembre, 20 horas. Concierto por Veracruz. Amigos unidos por la música. Con la participación de más de 10 artistas en el escenario. Martes 9 de noviembre, 19:30 horas. Mónica Naranjo. Adagio Tour. 10 de noviembre, 20:30 horas. Transmisión en vivo, en alta definición, de la temporada de ópera 2010-2011. Vía satélite desde el Metropolitan Opera de New York. Donizetti, Don Pascal. 13 de noviembre, 12 horas. Esta es la cartelera del Auditorio Nacional.
La ley antisecuestro aprobada por el Congreso de la Unión es un paso decisivo en contra de este grave crimen. Son 70 años de cárcel a los asesinos de sus víctimas. Se cancelan las preliberaciones. Aumentan las penas hasta 50 años si los involucrados son policías, militares o se ostentan como tales. Si tienen parentesco o amistad con los afectados. Estos son derechos de los mexicanos. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Begoña Hernández y Lazo sobre Gustavo Adolfo Madero. Y antes de retomar nuestra conversación, los invitamos a leer, como cada semana, a partir de mañana, los expedientes digitales INERM en la página electrónica que usted ya conoce, www.inerm.gov.mx. Y en esta entrega le ofrecemos El nacimiento de Francisco I. Madero, de Pablo Serrano Álvarez, así como Movimientos precursores de la Revolución Mexicana, de Angélica Vázquez del Mercado. Así que no se los pierda, búsquelos en www.inerm.gov.mx. Gracias, Sandra. Fíjese que estoy contento el día de hoy porque me dieron una noticia antes de salir del instituto de que se había publicado un libro que ya lo vi, que se llama Cronología de la Revolución, que tuve la fortuna de coordinar junto con mis colegas, amigos del INER, como Elsa Aguilar, Carlos Betancourt, Luz Elena Mainero, Angélica Vázquez del Mercado, Edgar Rojano, ¿quién más? Roberto Espinosa, bueno, Rafael Hernández Ángeles, y que son pues mis amigos y colegas en el instituto en el área de investigación. Y bueno, esta cronología tiene la intención de revisar los hechos y acontecimientos más relevantes del periodo de la Revolución de 1910 a 1917, y próximamente vamos a hacer escándalo para que lo adquieran allá en el instituto, y a ver si podemos hacer alguna presentacioncita sobre este libro. Eso por un lado. Por el otro, pues fíjense que la próxima semana, el miércoles 10, va a haber foro académico, va a ser el penúltimo de este año, que va a ser sobre la abolición de la esclavitud a 200 años de este momento en que se abole la esclavitud, y van a participar 3 historiadores nobles como David Guerrero, como Salvador Méndez Reyes y Miguel Ángel Fernández. Va a estar bueno, acompáñenos el próximo miércoles 10 a las 18 horas, allá en las instalaciones del instituto, pues para pasar una tarde amena conociendo algo de esta historia de 200 años. Begoña. Sí. Después se viene la revolución. Se viene la revolución. ¿Y qué postura tiene el pobre de Gustavo? Digo pobre porque ya, Begoña, ya le dije ahorita en la pausa, que nos tiene que contar el gran sacrificio de este mártir de la revolución que fue Gustavo Madero, que pocas gentes saben cómo murió este personaje. Bueno, viene la revolución, viene 1911. Viene desde 1910 ya Gustavo Madero, entonces ya se involucra con el hermano cuando se tiene que ir a Estados Unidos porque ya su fortuna va a ser incautada por todavía el régimen porfirista. Viene la revolución en 20 de noviembre, estalla la revolución en puntos muy estratégicos, no es una explosión así de como esperaban, de que fuera por todos lados. Sí empieza una revolución, pero con muy pocos integrantes, pero se empieza a formar todo el foco para poder avanzar, sobre todo en el norte de la República. Y es cuando ya Francisco Villa aparece, Pascual Orozco, todos los que están involucrados en este movimiento empiezan a hacer todo un proceso que va a ayudar al movimiento maderista. Pero Madero todavía intenta entrar a México con el 20 de noviembre, pero se da cuenta que no tiene todavía la fuerza
y se tiene que regresar a Estados Unidos. Ahí ya está involucrado Gustavo, sobre todo consiguiendo armamento. Fíjate. En ese momento... Como que de espectador aparece más activo. Sí, pero va a ser un personaje que en la revolución no va a tomar las armas, pero va a ser el que da las armas al pueblo, y eso es lo importante. Claro. Él consigue dinero, Madero inmediatamente le dice, tú vende las acciones de tal empresa que yo tengo todavía, que podemos adquirir dinero, y te vas a Nueva York a conseguir armas para poder esto sucedió financiar esto. Prácticamente en 1911. Fines de 1910. Ya en diciembre de 1910 están ellos en Estados Unidos viendo qué está pasando, porque de repente sí están escépticos y dicen, no, ya nos vamos a Europa, toda la familia, porque no es posible, esto no se va a dar. Pero Roque Estrada es el que les dice, espérense tantito, porque esto está avanzando. Y es cuando empieza la revolución, sobre todo también empiezan a ver que en el sur hay elementos que se están también sumando al movimiento. ¿Por qué? Porque ya empiezan los campesinos que están con Zapata, empiezan también con Burgos, Zapata, todos los que están en toda la zona de Morelos, empiezan también a ponerse en acción. Ya en 1911 pues ya está el proceso en avance, ya Gustavo Madero va a estar como agente confidencial primero, porque también tienen que hacer relaciones con Estados Unidos para que no los expulsen, para decir nosotros estamos aquí nada más trabajando por nuestra cuenta, pero Estados Unidos también ya se da cuenta que hay un movimiento en donde se dan cuenta que ya también Porfirio Díaz ya no les está sirviendo como presidente y que empiezan también a apoyar a Madero. Y es por eso que es posible que Madero pueda transportar las armas de Estados Unidos a México, y Gustavo se dedica a como agente confidencial primero y después como agente financiero de la revolución. El papel de él va a ser financiar la revolución, que no es un papel nada fácil. Claro. Porque y desde Estados Unidos, porque se fue de Coahuila. Sí, no, ellos no pueden regresar a México. Y sobre todo Gustavo, ahí es su lugar. Él está... Él consigue dinero para comprar armas y mandarla a los revolucionarios. Sino con qué van a trabajar los revolucionarios si no es con eso. Ya después Madero, en febrero, marzo, es cuando ya Madero se cruza la frontera, Francisco con su hermano José, cruza la frontera y empiezan ellos ya a participar, se unen, se encuentran con Pascual Orozco, con Francisco Villa, y empiezan ellos también a dirigir el movimiento ya más consistente en Chihuahua, sobre todo, ¿no? Bueno, y el gran triunfo más fuerte. El gran triunfo de los tratados de Ciudad Juárez. Los tratados de Ciudad Juárez. Finalmente eso desencadenó la renuncia de Porfirio. La renuncia de Porfirio Díaz, y lo único fue que se tuvo que acordar que Francisco León de la Barra quedara como presidente suplente para que pudiera convocar elecciones. La renuncia de Porfirio Díaz, que se fuera a Europa y entonces convocara las elecciones con Francisco León de la Barra como presidente provisional. Claro. Y es cuando entonces ya viene otra etapa en donde también Gustavo va a estar muy involucrado con su hermano formando el Partido Constitucional Progresista, que es el centro que va a dirigir el proceso electoral final. En este momento ya ellos ya no consideran que el partido antireeleccionista sea la opción como partido antireeleccionista, y hay también un problema con los hermanos Vázquez Gómez, con Francisco y con Emilio, porque finalmente ellos sí mantienen su partido antireeleccionista, mientras que Gustavo y Francisco se lanzan, y Pino Suárez, ya está Pino Suárez también en el escenario, para poder lanzarse con el Partido Constitucional Progresista para poder lanzar a Madero como presidente de la República y convocar a las elecciones, que como sabemos se dan ya en noviembre de 1911. Ya Madero toma la presidencia formalmente, y después de que hay se convoca a estas elecciones, ya hay una participación ciudadana que no se había dado en muchos años, ¿no? En mucho tiempo después de... nos estamos saltando mucho la historia, amigas y amigos, porque el centro de atención de esta historia pues es don Gustavo, ¿verdad? Exacto. A partir del gobierno de Madero, de Francisco, de Panchito, se integra Gustavo
intensamente al gobierno de su hermano, ¿no? No entra al gabinete, él no quiere formar parte del gabinete, él está muy interesado en mantener también la cuestión económica de la familia, ya regresa también ya, bueno, con su hermano con el triunfo que ellos tienen, pues obviamente la familia Madero regresa triunfante también a su cuestión económica, a sus empresas, a todo lo que le había incautado el gobierno porfirista. Y entonces Gustavo también le interesa eso. Además ya hay ciertas propuestas con la cuestión petrolera, que Gustavo está muy involucrado, y entonces él empieza a darse cuenta de que su papel es por fuera, no estando en el gabinete de Francisco, pero por fuera él va a estar haciendo sus movimientos. Pero si era operador político, Begoña. Sí, porque él va a estar como diputado en la 26 legislatura. Ahí es donde él va a controlar los partidos políticos, las cuestiones de las redes políticas que se están armando en contra de su hermano. Y él con el que tiene mucha empatía es con el vicepresidente, con José María Pino Suárez. Los dos se dan cuenta que lo que necesita Francisco también es una mano dura. Francisco va a tener muchos problemas con Zapata, porque dentro de las propuestas que se dan en el programa del partido, del programa de San Luis Potosí, va a ser que se va a hacer la entrega de tierras. Así es. Y al darse cuenta los zapatistas que esto no se está dando cuando cuando triunfa la revolución, empieza a haber reclamaciones. Así es. Y entonces es cuando Zapata también se lanza con el plan de Ayala en contra del gobierno maderista. Pascual Orozco también empieza a formar su grupo. Reyes también, Bernardo Reyes está también con los militares haciendo su grupo en contra del gobierno. Félix Díaz también. Con Félix Díaz y Bernardo Reyes están en esas, tienen que tomar presos a unos, llegan a tener todo este movimiento en donde yo creo que uno de los problemas principales también del gobierno de Madero, ya estamos en este gobierno tan complicado, va a ser que él, en vez de sustituir totalmente al ejército, se queda con el mismo ejército con el que habían peleado. En vez de quitar al ejército federal, por lo menos a los mandos, ¿no? Es el mismo ejército que se va a quedar en su gobierno. Y entonces ahí es donde tiene el enemigo en casa. Claro. Y es por lo que se va a empezar a tener toda esta situación difícil que Gustavo está viendo desde fuera. Él desde fuera le dice, te están dando ya problemas los militares. Y él dice, no, yo estoy controlando todo esto, va a salir poco a poco, vas a ver que en una primera fase, Begoña, Gustavo, ¿qué opina de todos estos opositores que están ahí conspirando contra el presidente Madero? ¿Qué opinaba de Zapata, por ejemplo? Él estaba de acuerdo en la posición, en que había una demanda de los campesinos que era real y que era necesario resolverla. Pero recordemos que ellos eran hacendados. Ellos veían, ahora sí que los toros desde su barrera, ellos veían que no era posible regresar la tierra a los campesinos en la forma en que se estaba solicitando, porque para ellos era afectar hasta amigos de ellos que eran hacendados. Entonces, era todo un dilema que tenían que resolver, sí, viendo cómo irlos manejando para poder poco a poco resolver, sin entrar con enemistarse con los hacendados, poder resolverle a los campesinos. Y esto era una situación muy conflictiva realmente. ¿Le advirtió a su hermano sobre la conspiración de Félix Díaz, Bernardo Reyes, Orozco? Bueno, él no exactamente le advirtió, él la veía, las enfrentaba más que advertirlas. Él enfrentaba todas estas, sobre todo las manifestaciones. También aquí entra un proceso que es interesante cuando él con Pino Suárez forman el Garrote, lo que era los golpeadores que en un momento dado llegan a formarse para calmar a los manifestantes en contra del gobierno maderista. Y también eso le crea a Gustavo muchos enemigos. Sí, porque cierta historia oficial dice que Gustavo, además de operador político, era
pues alguien que organizaba ciertas huestes para golpear a los opositores. ¿Es cierto esto o no? Sí, sí, es cierto. Él considera que a través de estos grupos que se forman era la forma en que podían controlar toda la manifestación, toda la oposición que se le viene a Madero. Al mismo tiempo que Madero, al lanzarse con el programa con el plan de San Luis, al abrir las puertas para que haya democracia, para que la gente se manifieste, para que se cambie la situación en México, al mismo tiempo le es muy difícil resolver todo en 3 días. Así es. Esa era la situación, era que necesitaba tiempo. Ahora, también no solamente eso, tiene a la prensa también en su contra. Él empieza a darle demasiada apertura a la prensa, que todo el mundo puede opinar, que todo el mundo puede decir lo que quiera de él, y esto pues, le causa una imagen negativa. Entonces por ahí es por donde él empieza a perder adeptos también. Al propio Gustavo Madero le dicen ojo parado, porque Gustavo de pequeño había perdido un ojo cuando le dieron un pelotazo jugando, y entonces por eso le decían el ojo parado. Y era alguien a quien empezaban a ver como el hermano negativo, ¿no? El hermano, ahora sí que, como diríamos ahora, el hermano incómodo, que en un momento dado empieza a causar problemas, no al gobierno bueno, sí, al propio Francisco, porque en un momento dado Francisco le dice, ¿sabes qué? No quiero que estés ni siquiera en México, lo va a lanzar, lo va a mandar de embajador a Japón. Para que como a inicios del 13 ya, ¿no? Sí, a inicios del 13 él se va a ir. Y él está tomando el tren para irse a Japón cuando estalla la decena trágica. Y entonces es cuando él se regresa, se baja del tren, según dicen en la delegación Gustavo Madero, es donde él se baja del tren para poder regresarse a apoyar a su hermano en el movimiento que se está dando ya en la decena trágica. Bueno, ¿y qué postura tenía Gustavo en la legislatura? ¿Tú revisaste todas sus intervenciones y todo? Él en realidad apoya a otros para que intervengan. Él es como que el que maneja los hilos. No tenía la capacidad política de decir discursos o de manifestarse en esa forma, pero él era capaz de decir, a ver, que está en la oposición nos está molestando, vamos. Entonces lanzaba a algún otro más capaz en la cuestión política para poder apoyar ¿Quiénes eran sus propuestas? Del grupo de Gustavo. Del grupo de Así Gustavo, políticos de la época. Exactamente, Luis Cabrera estaba entre ellos. Pallavicini también. De la 26 legislatura estaban, ahorita se me fueron algunos nombres, pero eran algunos de los que pero vamos, había un grupo tener mucha participación con Gustavo, ¿no? sobre todo en el Congreso Constituyente de 1917. ¿Cuándo hace su aparición Victoriano Huerta en la relación con los Madero en este momento del gobierno? Bueno, Gustavo, en realidad la situación es cuando se viene explota la decena trágica, Bernardo Reyes y Félix Díaz salen de la cárcel y van a dirigir el movimiento hacia Palacio Nacional. En Palacio Nacional se enfrenta Bernardo Reyes con la Guardia Presidencial y es asesina, bueno, lo matan ahí, no es asesinado porque es un enfrentamiento entre militares. Y ahí muere Bernardo Reyes, Félix Díaz se va a la Ciudadela a parapetarse y en ese momento surge Victoriano Huerta a presentarse con Madero porque el jefe del ejército de Madero es herido, Lauro del Villar. Entonces en ese momento es cuando en la necesidad que tiene Madero de tener un dirigente militar, surge también Victoriano Huerta porque era en grados militares era el que le correspondía en ese momento. Ahora ya antes había tenido encuentros, ¿no? Una con Madero, 2 él había conspirado hasta cierto punto en contra del presidente. Es invitado, ¿no?, a conspirar, ¿no?, Victoriano Huerta. Sí, pero como que Victoriano Huerta sí se da cuenta que todavía no era el momento de tomar, con el mismo Bernardo Reyes y con Félix Díaz,
Pero Victoriano Huerta toma sus reservas para poder enfrentar. Ya cuando se da cuenta que él sí puede ya involucrarse, es en esta, ya cuando se viene el enfrentamiento entre los militares con Francisco y Madero, y es en ese momento en donde se va a cambiar todo el movimiento militar que él está dirigiendo, mientras Francisco y Madero se va a Cuernavaca por Felipe Ángeles, que era el militar de sus confianzas, que era su amigo además, el más Felipe especializado, Ángeles, el más fino, ¿no? Bueno, el que él, en el que confiaba Madero. Entonces es cuando Huerta hace todos sus contactos para poder quitar a Francisco del poder. ¿Por qué Madero tiene tanta confianza en Victoriano Huerta? Es que eso en la historiografía no queda claro. No nos queda claro porque, bueno, lo manda a combatir al orozquismo, ¿no? Ah, sí, en un momento previo. Sí, cierto. Pero después se le parapeta ahí y le da toda su confianza. No se entiende esa relación. ¿Le tendría miedo tú? No, porque en realidad lo que pasa es que Victoriano Huerta sí le demuestra tener una capacidad militar importante. Pero aparte, queridos amigos y amigas, ahora se ha hablado de cómo era labioso Victoriano Huerta. Sí, señor presidente, yo estoy con usted, yo estoy de su lado, pero pues puras mentiras, bien que conspiraba contra el presidente, ¿no? Bueno, y hablando de la situación que se da, por ejemplo, cuando se da la lucha contra Pascual Orozco, ahí en el norte, es cuando también se viene el enfrentamiento con Francisco Villa. Que los propios, uno de los hermanos Madero, Raúl, va a ser el que va a defender a Francisco Villa de que Victoriano Huerta lo fusile por robarse un caballo. Y es cuando Madero manda la orden de que Francisco Villa se venga a la cárcel de la Ciudad de México y en un momento dado le salva la vida a Francisco Villa para poder... y Francisco Villa en la cárcel es cuando se da cuenta de todos los movimientos que están teniendo. Ahí se dice también, y hay certeza, de que Gustavo Madero tiene contacto con Francisco Villa cuando Villa está en la cárcel, que para saber qué está pasando, qué conspiraciones hay dentro de la cárcel. Y por eso también, bueno, se plantea la posibilidad de Francisco Villa para salir de la cárcel. Así es. En un momento dado de la nada surge la posibilidad de que Francisco Villa se involucre ahí con uno de los guardianes y que lo puedan dejar salir, ¿no? Es porque ya Villa, en ese momento ya Villa tiene información de que se está formando la conspiración, Bernardo Reyes, Félix Díaz y los militares, y que entonces él tiene que irse al norte para traer gente a apoyar a Madero. Pero se tardó mucho, ¿verdad? Pues es que no le da tiempo, más bueno, todo explota en una forma en donde ya no van a tener el tiempo necesario para controlar esa conspiración. Y otro personaje siniestro de esta historia es Henry Lane Wilson. También esa situación del embajador de Estados Unidos va a ser una Nunca quiso atmósfera bastante negativa para Madero. Bueno, cuéntanos de qué manera en la decena trágica se ve involucrado Gustavo. Pues Gustavo se ve involucrado desde el momento en que se dan cuenta que empiezan a lanzarse los militares en contra de... Y él empieza a buscar quiénes son los que dirigen el movimiento. Como decía yo, mientras Francisco está buscando a Felipe Ángeles para que venga a apoyarlo para armar el ejército que necesita para tener la defensa en la Ciudadela, en ese momento ya Gustavo se está dando cuenta que hay ciertas alianzas de Victoriano Huerta con Félix Díaz. En ese momento también, cuando llega Francisco y Madero, Gustavo le dice a su hermano, es más, toma preso Gustavo a Victoriano Huerta. Así es. Le quita su pistola, le dice a Francisco, este hombre te está traicionando. Y Francisco se voltea y le dice, a ver, ¿qué es lo que usted me puede decir al respecto? Y Victoriano Huerta le dice, deme 24 horas para que yo le dé la solución. Es lo que yo les digo. O sea, yo soy leal a usted y a su gobierno, ¿no? Así es. Deme 24 horas para eliminar esta revuelta, pero pues estaba metido hasta el queso. Sí, para eliminarlo a él, elimina finalmente elimina a Francisco de Madero, el Victoriano Huerta. En esas 24 horas es cuando llaman a un restaurante a Madero, a Gustavo,
y es cuando Gustavo va a ser apresado y llevado a la Ciudadela, y ahí va a ser cruelmente asesinado. Gustavo. Bueno, lo cita en el restaurante Gambrinos para atenuar un poco el conflicto, ¿no? No, ahí hay una comida para celebrar el nombramiento de otro militar, en donde va a ser invitado Gustavo. Ajá. Finalmente, Gustavo sabe que va a estar ahí Victoriano Huerta, y Gustavo quiere estar cerca de Victoriano Huerta para estarlo vigilando, pero no se da cuenta. Le hacen una jugada en este ahí. Momento hay una jugarreta en donde Gustavo va a ser apresado. Sí, porque le dice Victoriano Huerta, présteme su arma, porque fíjese que se me olvidó una o no sé qué. Le quitan el arma a Gustavo. Se sale Victoriano Huerta y después entra un piquete de soldados que lo apresan. En ese momento lo van a apresar lo van a meter en un cuarto de ahí del restaurante Gambrinos para después llevárselo a la Ciudadela. Mientras, al mismo tiempo que está pasando eso, es cuando están apresando a Madero, a Francisco Madero presidente y al vicepresidente. Y a José María Pino Suárez en Palacio Nacional. Y entonces ellos ya se quedan en Palacio Nacional, y Gustavo es el día 18 de febrero del 13, cuando ya Gustavo lo llevan a la Ciudadela, ¿no? Sí, va a estar en la Ciudadela. Como yo decía, Gustavo se había hecho de muchos enemigos, no lo querían, y los soldados están como amonesfados para ser crueles con Gustavo. En ese momento le pican el ojo que tiene. Bueno. Para la familia esto. Y además esto, amigos, en un monumento que seguramente muchos conocen, que es en el monumento a Morelos, ahí en la Ciudadela. Ahí va a ser enterrado. Ahí es donde pues lo golpean terriblemente, le pican el ojo bueno, en fin. Lo dejan ciego, y prácticamente lo entierran ahí, ¿verdad? Lo entierran ahí. Sí, hay una foto. Ahí quitan la tierra y abren para poderlo enterrar. La familia le cuesta mucho trabajo de encontrarlo, hasta que pueden, a través de ciertas personas que ellos conocen del gobierno, descubren dónde está, y solamente por el pistol de oro que llevaba él puesto es que lo reconocen. Claro, porque estaba desfigurado. Pero lo más dramático, amigas y amigos, es cuando la mamá de Francisco y Madero va a Palacio y le da esta terrible noticia a su hermano. A Francisco. Y entonces hay una descripción de Márquez Sterling, el embajador cubano en México, que es aterrador. O sea, se le conmueve uno todo, porque el hombre sollozó, lloró toda la noche antes de que fuera sacado de Palacio Nacional para ser asesinado el 22 de febrero, ¿no? Exactamente. Pero la muerte de Gustavo sí va a ser algo que Francisco se va a arrepentir mucho de todo lo que él no hizo, a raíz de todo lo que Gustavo mismo le había dicho que iba a suceder. Claro. Y esto, pues para él fue algo totalmente dramático. Bueno, esta historia es terrible, Begonia. Gracias por venir a México Sus Historiadores, porque mi productor me está apresurando por el tiempo. Muchas gracias, te lo agradezco. Y bueno, gracias a todos los que llamaron, a Noé Enríquez, a Delfino Rojas, a Hilda de San Román, a Teresita Hernández López, a Rivera Vázquez, a Estela Miranda Bish, a Paula Rueda, a Fernando Ramán. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Sandra. Muchas gracias. Así es, los ganadores de Testigos de la Primera Insurgencia, Testigos de la Primera Insurgencia son Noé Enríquez, Fernando Román, Hilda de San Román, Estela Miranda Beach, Teresita Hernández López y N. Rivera Vázquez. Bueno, pues esta fue una producción de Radio Ciudadana, 660 amplitud modulada, enlace y coordinación INERM, Salvador Castro, operación técnica, Manuel Compatitla. Soy Sandra Vázquez, buenas tardes. Siglo XX. Durante 20 años impartió cátedra en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha dedicado a la investigación histórica, en especial en el que fuera Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, ahora Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, el Museo Nacional de la Revolución, el Colegio de México y en la coordinación de investigación de proyectos especiales en el Archivo Histórico del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Ha publicado catálogos de archivo de
y diversas obras de difusión histórica. A su vez ha coordinado varias investigaciones históricas e iconográficas y ha colaborado en diferentes reseñas, prólogos y artículos en revistas y libros sobre la Revolución Mexicana e historia contemporánea de México. También ha impartido cursos y conferencias sobre los temas antes mencionados. Actualmente trabaja en la publicación de su tesis doctoral titulada Demetrio Vallejo Martínez, un luchador social, 1910-1985. Y bueno, antes de dar comienzo, amigos y amigas, los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, sus comentarios, sus preguntas, su punto de vista, por supuesto, son bienvenidos, y para eso tenemos, como siempre, las líneas telefónicas disponibles: 5604-8229, 5604-7926, y también nuestra línea sin costo, el 01800-670-1680. Y además, Miguel Ángel, ahora vamos a regalar 5 libros que se llaman Testigos de la Primera Insurgencia, para que nuestros amigos que nos hagan comentarios, preguntas, se los lleven. Son 5 libros nada más el día de hoy. Muy bien, pues entonces comenzamos, así que pónganse a marcar. Su participación, ya lo decía, es muy importante. Llámenos. Gracias. Begonia, estamos en el mes del centenario de la Revolución Mexicana, este gran movimiento social que inauguró el siglo XX, creo que en el mundo. Sí. Y bueno, las figuras fundamentales de esta gran revolución pues fueron los hermanos Madero. ¿Por qué esta familia se ve envuelta en esta vorágine de la Revolución Mexicana? Bueno, yo quisiera entender un poquito la cuestión de cómo se va involucrando, sobre todo Francisco Ignacio Madero, que es el hermano mayor, en este proceso de la democracia en México. Él en especial empieza a buscar las alternativas para poder poner a disposición de los mexicanos un nuevo partido político que vaya en contra de la imposición que se ha vivido del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. No quisiera ahondar mucho en todo lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz, porque nos llevaría toda la hora y algo más, pero pues sabemos que hubo toda una situación de orden y progreso que en un principio le dio al país mucha estabilidad económica, hubo mucha infraestructura que el país necesitaba después de un siglo XIX de mucho guerra civil y mucho movimiento de los propios mexicanos, y por lo mismo Porfirio Díaz va a ser un factor fundamental para darle paz y progreso al país. Sin embargo, ya para cuando inicia el siglo XX, empezaron a venir los problemas que el propio Porfirio Díaz ya no podía detener, que era otra situación. Tanto en Estados Unidos como en Europa se veía una depresión económica muy fuerte. Esto afecta mucho la economía del país y viene entonces a derivar en otras demandas de los propios mexicanos sobre lo que está pasando en México. Sobre todo los maderistas, ¿no?, que empezaron un poco a cuestionar desde 1901, ¿no? En esta situación sí van a estar los maderistas. Va a ser una familia del norte de México, que no va a estar tan alterada en su situación económica, porque el abuelo Evaristo Madero va a ser un personaje que va a trabajar mucho durante el siglo XIX para armar todo un consorcio económico, y es un empresario que lucha por sacar adelante a la familia y además tener una fortuna de mucha importancia. Eran de los más ricos en Eran de los más ricos en Coahuila. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Chávez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores.
un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, los vamos a invitar como siempre para que estén en contacto con nosotros, pero antes, mire, hoy sabremos quién fue Gustavo Adolfo Madero, hermano menor de Francisco y Madero, también asesinado precisamente en los días de la Decena Trágica cuando fue apresado y asesinado el presidente de México. Para conversar sobre Gustavo Adolfo Madero nos acompaña la historiadora Begoña Consuelo Hernández Lazo, como decía nuestro buen Pablo Serrano, conocida como Begoña Hernández. Le damos también la cordial bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra invitada es doctora en Historia por la UNAM. Ha centrado su interés de estudio en el periodo de la Revolución Mexicana e historia del movimiento obrero en México durante el... Coahuila, Nuevo León, ellos tienen una situación de privilegio, pero, sin embargo, su situación económica no está a la par con la situación política, con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a tener sus enemigos y sus amigos en la cuestión política, en donde Evaristo Madero no es uno de sus privilegiados, porque él había estado como gobernador de Coahuila en un momento dado cuando fue Manuel González presidente, y entonces en ese momento Porfirio Díaz hizo a un lado a Evaristo. O sea que Madero. los Madero ya habían probado las mieles de la política, ¿no? Ya, desde el abuelo Evaristo, él había sido ya gobernador, y entonces en esta situación empieza en el siglo, ya los nietos, que también vienen a ser una familia de empresarios que siguen la misma línea del abuelo, en especial los dos mayores, que van a ser Francisco, bueno, del hijo mayor además, Francisco Madero Hernández es el hijo mayor de Evaristo Madero. Él va a tener 16 hijos, de los cuales los mayores van a ser Francisco y Gustavo. Francisco Ignacio nace el 30 de octubre de 1873, mientras que Gustavo Adolfo va a nacer en 16 de enero de 1875. Apenas se van a llevar un año, 3 meses de diferencia, y van a ser además los protegidos del abuelo, que va a impulsar